Vivimos en un tiempo donde la tecnología nos acostumbró a obtener todo al instante, al instante. El microondas, al instante. La computadora, el celular y cuántas otras cosas de la tecnología nos brinda un servicio realmente maravilloso que antes tal vez teníamos que esperar mucho tiempo, tal vez horas, y ahora todo es instantáneo. Las comunicaciones también actual difieren muchísimo de las comunicaciones de antaño. Antes se mandaba una carta postal por el correo y uno tenía que esperar a veces semanas, meses, para que la otra persona reciba nuestra comunicación. Hoy la comunicación a través del correo electrónico, del Facebook, del WhatsApp, del SMS, nos permite comunicarnos al instante con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Realmente es maravilloso. Damos gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios. Todo ha revolucionado en el aspecto tecnológico. Pero esto que es tan bueno, por lo cual estamos agradecidos a Dios, pudo haber generado, pudo haber producido una conducta en nuestras vidas que no es compatible con la vida espiritual. No es compatible. No está de acuerdo. No es que la tecnología esté mal. Nos acostumbró a pedir y tener todo al instante. No sucede eso con Dios. Dios nunca se retrasa y nunca se adelanta, pero Dios tiene un tiempo para cada situación que nos toca vivir. Entonces necesitamos algo, se lo pedimos a Dios, y si no nos da al instante, creemos que Dios no nos escucha, que no nos va a dar lo que necesitamos, que de nada sirve orar. Todas estas cosas pueden pasar por nuestra mente, porque acostumbrado a la tecnología moderna, al instante le pedimos a Dios y al minuto siguiente queremos que Dios nos conteste, nos dé lo que le pedimos. Pero no sucede así. Puede ocurrir, a veces ocurre, pero a veces hay que esperar a Dios días, semanas, meses, años. ¿Sí? Pero Dios escucha. Y sin duda, Dios responde mejor de lo que le pedimos o imaginamos. ¿Se escucha bien? Dios responde mejor de lo que pedimos o imaginamos. Pero debemos aprender a esperar en Dios. Debemos aprender a esperar en Dios, porque Él nos va a responder en el momento adecuado. El tema de hoy es: debemos aprender a esperar en Dios. Y vamos a dar lectura en el Salmo 40, los primeros 3 versículos. Salmo 40, los versículos 1 al 3, donde leemos: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo. En 3 versículos se dice muchísimo. Vamos a desarrollar el tema de estos 3 versículos. En primer lugar, debemos aprender a esperar en Dios. Así dice el salmista en el versículo 1. La primera parte del versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. No dice impacientemente, porque podíamos esperar en Dios impacientes, pero no lo dice. No dice que esperó en Dios con ansiedad. No dice que esperó a Dios en desesperación, con estrés, con tensión nerviosa, porque eso puede ocurrirnos si no aprendemos a esperar en Dios con paciencia.
Así que tenemos que aprender esto. En Santiago, capítulo 5 y versículo 7, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No quiere decir que hay cosas que Dios nos va a responder cuando Jesús vuelva a llevar a su iglesia. No, puede respondernos mucho antes. Pero hasta tanto Él venga, tenemos que aprender a movernos con paciencia, porque Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios llega a tiempo. Pero tan acostumbrado a la computadora, a lo instantáneo, al WhatsApp, al correo electrónico, oramos, no me responde Dios, ¿qué pasó? ¿No me escucha? Dios te escucha. Si orás en el nombre de Jesús y si orás con fe, los oídos de Dios están atentos a tu oración. ¡Qué bueno! Pensé que te ibas a alegrar y que iba a decir, ¡gloria a Dios! ¡Qué bueno tener un Dios que me escucha! ¿No te provoca una gana de decir, amén, gloria a Dios? Dios te escucha. Vale la pena orar. Orar y esperar en Él. Esperar en Él. El salmista no esperó en las circunstancias. No esperó en las circunstancias. No esperó en algún político de turno. No esperó en un golpe de suerte ni en los seres humanos, sino en Dios. Y en otra parte de la Biblia dice que no tenemos que esperar en el hombre. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Dios y espera en Dios. En el Salmo 37, versículo 7, la primera parte del versículo dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio no quiere decir que estemos mudos, pero a veces estamos protestando, a veces estamos alterados y le decimos al amigo, al hermano, ¿sabes que estoy orando y Dios no me contesta? Guarda silencio ante Dios y espera en Él. En segundo lugar, hoy vamos a ver que debemos aprender a clamar a Dios. A veces uno dice, bueno, yo estoy orando, pero clamar es algo más que orar. Orar es hablar con Dios, pero clamar ya entra en un terreno de la súplica, del gemir, de implorar, de suplicar, de clamar. Cuando vos querés conseguir algo de alguien, no solo se lo pedís. ¿Recordás cuando eras niño y le pedías a papá o a mamá algo y te decían que no? Pero mami, pero papi. Y tanto insistías y clamabas, finalmente accedían a lo que le pedías. ¿Sí o no? ¡Claro! Y a veces queremos que a pedir de labios, Dios conteste. No es que Él no lo pueda hacer. Está queriendo enseñarnos a orar, a clamar, a esperar en Él. Así que necesitamos aprender a clamar. El salmista dice que tenemos que aprender a esperar en Él. En segundo lugar, debemos aprender ese secreto, que no es un secreto porque lo estamos aprendiendo. Esto nos muestra que Dios es un Dios de respuestas, es un Dios que contesta. No en el momento que nosotros queremos, sino en su momento. En la segunda parte del versículo 1 de nuestro pasaje básico del Salmo 40, dice el salmista, y se inclinó a mí. Está hablando como figuradamente, como que Dios se inclina a escuchar tu oración. Cuando estamos ahí de rodillas o sentaditos, clamando, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto nos muestra que Dios inclina sus oídos para escuchar a quienes oran pidiéndole ayuda. Quizás llegaste al culto con alguna tremenda necesidad y decís, ¿qué hago? Empezar a clamarle a Dios. No en el culto ahora porque necesitas escuchar lo que Dios te está hablando, pero esta noche, mañana, pasado y todos los días. Los oídos de Dios están atentos. Y el salmista, mientras esperaba, no desesperaba,
¿Por qué no desesperaba? Porque él esperaba orando. El que ora y espera en Dios, espera calmadamente, clamaba a Dios. En Jeremías, un versículo que seguramente cada uno de ustedes lo sabe, Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay ahí una gran promesa. Lo primero que tenemos que hacer es clamarle a Dios, suplicarle, presentarle nuestras necesidades en el nombre de Jesús y con plena confianza de que Él va a responder a nuestro clamor. Clama a mí. Y Él promete dos cosas. Y te responderé. Y segundo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo necesito aprender cosas de Dios. Yo quiero conocerle más. Quiero entenderle más. ¿Habrá alguien como yo que quiere conocer más a Dios? Dios es tan grande que toda nuestra vida no nos alcanza para comprender su grandeza, su amor, su misericordia. En tercer lugar, debemos aprender a ser socorridos por Dios. Debemos aprender a ser socorridos por Dios. Porque humanamente uno siempre tiene un atajo y dice, yo de esta me la banco sola, yo salgo de esto. Yo salgo de mi pozo, yo salgo de mi situación. O si no, tengo un amigo que me va a dar la mano. Tengo un compañero de trabajo, o tengo una buena amistad con el jefe, con el patrón. ¿Ve? Humanamente andamos buscando ayuda. Y a lo mejor te pueden dar la mano, pero la mano del hombre siempre es limitada, por más buena intención que tengan. Nunca va a ser como la mano poderosa de Dios, porque a veces que Dios no te quiere dar no es porque no te ame, sino porque te haría mal. Hay cosas que nosotros pedimos y pedimos mal que nos pueden dañar. En la epístola a Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces para vanidad, para cosas superfluas, cosas que no tienen mucho sentido. Así que debemos aprender a ser socorridos por Dios, que Dios nos socorra. Y David, que es el que escribió este salmo, el Salmo 40, en el segundo versículo, Salmo 40, versículo 2, la primera parte, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Te acordás esos días de lluvia, cuando vamos en esos lugares donde hay greda y pisás y la greda, el barro, se pega a tus zapatillas y aunque vayas con botas de goma, después tus pies son grandotes porque se pega el barro, el lodo, la greda? Bueno, acá el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él está hablando realmente que estaba en un momento amargo, desesperante. A lo mejor, no digo que estarás desesperado, pero a lo mejor estás preocupado por algo. Y Dios te trajo para decirte, conmigo vas a tener victoria. Yo te voy a sacar del pozo si esperás en mí, si me clamás. Si confías, yo soy capaz de socorrerte. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios no solo escucha, sino que actúa a nuestro favor. David dice, y me hizo sacar del pozo. En esta parte también aprendemos que en esa época las cárceles, los calabozos, en vez de ser arriba y con barrotes y con rejas, literalmente eran grandes pozos muy hondos. Y ahí tiraban a los presos y estaban a la intemperie. Y cuando llovía, ¿qué se formaría en el fondo del pozo? Lodo, barro. Y aparentemente él está hablando de una experiencia real y que el barro, el lodo pegajoso. Así que
¿cuánto habrán sufrido los presos en ese tipo de cárcel, que eran pozos muy hondos para que los presos no se escapen? Ahora, a veces nos sentimos anímica, emocional y hasta espiritualmente en esas condiciones. A lo mejor esta noche viniste como sintiéndote en un pozo, solo, como semi ahogado, como que te falta el aire y parece que todo es hostil, el barro, las dificultades, estoy hablando ahora figuradamente, como que todo te va de mal en peor y alguien te susurra: de esta no salís, y es el diablo, o es tu mente negativa, o es una persona que te quiere ver cada vez más hundido, de mal en peor. Pero hoy llega la voz de Dios a tu corazón y que te dice: conmigo vas a salir del pozo, conmigo vas a estar en victoria, conmigo vas a conocer algo nuevo, vas a tener libertad. Gloria a Dios. No es la iglesia, no es el pastor, no es una religión, es el soberano Dios del cielo y la tierra que puede sacarnos del pozo de la desesperación. Si viniste con angustia, con tristeza, con aflicción, con desesperación, no desesperes. Hay una esperanza segura. Así que Dios no nos dejará en esas condiciones. Un tiempo a lo mejor tenemos que estar ahí, porque a veces hace bien pasar por pruebas. A nadie le gustan las pruebas, pero las pruebas son necesarias. Aprendemos más en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, que en tiempo de bonanza. Yo he aprendido más en mis épocas difíciles, de contratiempo, de pruebas, de dificultades, que en tiempos de bonanza. Yo la llamo la escuela del dolor, la escuela del dolor, la escuela de la experiencia. Y Dios nos enseña, porque a un chico que está aprendiendo a caminar, vos no le vas a envolver en algodones para que nunca caiga y no se haga un golpecito en la rodilla, no. ¿Cómo se aprende a caminar? Cayéndose, golpeándose. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Cayéndose. A veces te pelas las rodillas, los brazos, pero finalmente sos un gran ciclista y hasta poder ser un competidor del ciclismo internacional. Hay un hermano en esta iglesia que es competidor internacional, Víctor Matar, que se va a las competencias de Inglaterra, que se va a las competencias de España. Tal vez ni sabía que hay ese hermano. Tienen su bicicleta deportiva, livianita, sí. Yo un día la levanté así, no creía que era tan livianita. Bueno, él es un ciclista, pero pensá que Víctor Matar, cuando era niño, no sabía ni siquiera caminar. ¿Y cómo aprendió a caminar? A los golpes. ¿Y cómo aprendió a andar en bicicleta? A los golpes. Puede ser que hoy está la vida, las circunstancias te están golpeando, pero Dios no es que se está vengando de vos, sino que Dios quiere que aprendas a caminar tomado de su mano, porque ahí no vamos a caer. Y si caemos, Él nos va a levantar. Así que, si viniste así, tenés una gran esperanza. En el Salmo 50, versículo 15, Salmo 50, versículo 15, Dios dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo leo de nuevo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, pensemos un momento. En el día de la angustia, cuando estás angustiado, ¿qué haces? ¿Te pones a orar? ¿Te encerrás a buscar a Dios? ¿O te vas de un lado a otro diciendo, ¿sabes lo que estoy pasando? Una prueba difícil. Viene a la iglesia y yo te recibo con todo mi corazón. Pastor, estoy pasando una dificultad inmensa y parece que no voy a salir. ¿Cómo? Acá dice, invócame, llámame, ora, clama a mí en el día de la angustia. Y Dios dice, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué quiere decir? Después que te haya sacado, vos te parás y das testimonio diciendo, yo conozco al Dios del cielo y la tierra, aquel que tiene todo poder sobre todas las cosas, me sacó de mi situación, a mí lo hizo infinidad de veces y no estoy tocando de oído, sino que lo pasé por experiencia personal y visto a cientos de personas ser socorridas en los momentos más difíciles. En cuarto lugar,
Debemos aprender a ser corregidos por Dios. Debemos aprender a ser corregidos por Dios. Esto a veces no nos gusta, pero todos tenemos defectos, todos tenemos fallas. Y si alguien nos quiere corregir, a veces podemos enojarnos, ¿no? A mí nadie me corrige. Bueno, yo creo que entre nosotros eso no ocurre, pero por ahí, lo digo despacito que no escuche nadie, por ahí ocurre. Así que tenemos que aprender a ser corregidos por Dios. En el versículo 2, siempre Salmo 40, versículo 2, la segunda parte, David dice, puso mis pies sobre peña, una roca, y enderezó mis pasos. Él está hablando en forma figurada. Poner mis pies sobre peña significa hacerme caminar en lugar seguro, fuera del pozo. Lo sacó, lo hizo sacar, y ahora lo puso, en vez del lodo pegajoso, sobre peña. Una peña firme donde posar, donde caminar. Y escuchad lo que dice. Y enderezar mis pasos significa corregir mi caminar. Si estaba caminando torcido, si estaba caminando equivocado, ahora le enseñó después de la prueba, o en medio de ella, a caminar rectamente. Corregir mi vida, corregir mi conducta, corregir mi caminar. Yo necesito ser corregido por Dios. ¿Seré el único o hay más que quieren ser corregidos por Dios? Claro, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te corrige lo hace con amor para bendecirte. Porque hay cosas que no vamos a lograr nunca a menos que Dios nos corrija. Y algunas veces viene el hermano y me dice, estoy pasando por una prueba, pastor, y analizamos, y no es una prueba, no. Es una disciplina de Dios, porque nos portamos mal. Dios no anda con un cintito dándole por la nalga a sus hijos, pero le hace pasar por situaciones críticas y eso se llama disciplina del Señor. La está corrigiendo, le está corrigiendo. Pero es bueno aprender a caminar con Dios. Mirá lo que dice Génesis, capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó. No quiere decir que literalmente estuvo caminando con Dios. Quiere decir que vivió en comunión íntima con Dios, Enoc, y desapareció. Fue uno de los poquísimos casos donde Dios lo arrebató al cielo sin morir. El otro fue Elías. Así que Enoc no conoció la muerte. Fue llevado por Dios, pero no como castigo, sino como premio. ¿Por qué? Porque caminó tomado de la mano de Dios. En quinto lugar, debemos aprender a regocijarnos en Dios, regocijarnos en Dios. Ahora el salmista dice, en el versículo 3, la primera parte, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Terminó el sufrimiento. Terminaron los lamentos, ahora Dios le dio un cántico nuevo. Él ahora no canta las tristezas y fracasos de la vida, sino alabanzas a nuestro Dios. ¿Escuchaste por ahí a esos tangueros? Son generalmente quejas, que me fue mal, que me quedé solo, que la casa está llena de telaraña, que esto, que teje el yuyal, lamentos. Pero cuando Dios te da la mano, lo menos que podés hacer es alabarle, decir gloria a Dios. Yo canto a mi Dios, le glorifico, porque Él merece mi alabanza. Y eso hace el salmista. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Terminó el sufrimiento y ahora le alaba. En el Salmo 9, versículo 1 leemos: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. ¡Qué precioso! Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Daré testimonio de ti ante la gente. En sexto lugar, debemos aprender a dar testimonio de Dios. Debemos aprender a dar testimonio de Dios. Finalmente el salmista declara en el versículo 3 del Salmo 40, la segunda parte del versículo 3, verán esto muchos. Después que lo sacó, después que Dios lo socorrió, y temerán
y confiarán en Jehová. Eso de que temerán no quiere decir que se llenarán de miedo, de pánico, no. A partir de ahora tendrán en cuenta a Dios, respetarán a Dios, conocerán a Dios, confiarán en Dios. ¿Pero por qué? Porque vieron que el salmista fue socorrido por Dios. Yo te pregunto, si algún vecino, si algún pariente que sabía que estabas hundido en un pozo económico, en un pozo familiar de falta de trabajo, de salud, y después un día te ve radiante en victoria y te dice don fulano, doña fulana, ¿qué le pasó? Usted que estaba en bancarrota, su negocio iba a la quiebra y ahora anda prosperando más que nadie, y usted que estaba tan triste ahora está victorioso. ¿Qué le dirías? ¿Un golpe de suerte? ¡No! La gente se va a dar cuenta que algo pasó y entonces aprenderán a ver en nuestras vidas la mano poderosa de Dios, que es una mano de socorro. La gente que no conoce a Dios lo conocerán a través de lo que verán en nosotros. Esa gente tendrá en cuenta a Dios y confiará en Él al ver lo que hizo en nosotros. En Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16 leemos: y les dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué leemos este versículo? Porque el sexto punto de nuestro tema de hoy dice que debemos aprender a dar testimonio de Dios. ¿Quién le va a hablar a la gente que no conoce a Dios? Los que conocemos a Dios, los hijos de Dios. Así que Jesús nos comisiona y nos dice: vayan por todo el mundo. Y alguien dirá: pastor, pero yo no me puedo ir al África, al Asia. No. Desde tu trabajo, cuando vas a cobrar tu jubilación, o cuando los chicos van a la facultad a estudiar, o cuando vamos por el centro, en cualquier lugar, hay oportunidad de dar testimonio y predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, a toda persona, quiere decir. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo de la condenación eterna, y el que no creyere será condenado. Pero nuestra tarea es hablar de Jesucristo. Si la gente cree o no cree, es un problema de la gente con Dios. Pero nuestro problema con Dios es si nosotros, sabiendo la verdad, la silenciamos. Tenemos que concluir. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades, Dios nos dice que esperes en Dios, clamale a Él. El Señor te escuchará, te sacará de tu pozo de desesperación, te hará caminar en lugar seguro, corregirá tu vida, pondrá alabanza en tu boca, eso verán muchos, y buscarán la ayuda de Dios y serás un testigo de Cristo. Y Jesús dijo: a los que me confiesen en la tierra delante de los hombres, yo le confesaré en el cielo delante de mi Padre que está en los cielos.